Hace muchos años, en una ocasión, me pidieron que acompañara a un grupo de peregrinos a Tierra Santa. Y para mí, de entrada, fue un regalo especial que yo no tenía contemplado en mi vida. Y acepté, pero yo iba un poco preocupado, porque en ese entonces yo conocía a María, pero solo de a oídas, de lo que yo había leído, de lo que había estudiado, de lo que aprendí de mi madre y de otras muchas personas. Pero verdaderamente María no se me había manifestado. Cuando llegamos a Tierra Santa, conocí a un guía judío que era la persona que nos iba a acompañar durante todo el trayecto. Y empezamos a hacer una muy buena amistad. Y platicando con él me confesaba, pues, que nada más él trabajaba de guía de peregrinos, pero que él era judío. Para él nada significaba María ni Jesús. Y le dije, bueno, tú nada más llévanos a los lugares y yo me encargo de todo lo demás. Y así lo veníamos haciendo. Estábamos en el norte de la Tierra Santa, en Galilea. Entonces yo vi el programa y al día siguiente nos tocaba hacer la visita de la casa de la Virgen María en Nazaret. Esa noche yo estaba emocionado porque iba a conocer la casa de María, donde precisamente el arcángel Gabriel le anuncia de parte de Dios que será la madre del Mesías. Esa mañana salimos muy temprano, todo el grupo de peregrinos, y el guía se me acerca y me dice, vamos a tener misa, y va a ser una misa especial porque va a ser dentro de la gruta, en la casita de la Virgen María, para que tú pronto juntes a tu grupo, porque nos vamos a unir a un grupo de españoles. Y vamos a estar en la misa en español. Yo estaba feliz. Cuando entramos a la casa de la Virgen María, en el pequeño altar que hay ahí, lo primero que vi, en una piedra de mármol, una inscripción en latín que dice, aquí el Verbo se hizo carne. Cuando yo leí eso, yo ya no pude hablar. Me invadió un llanto tan especial que a mí me daba mucha vergüenza que la gente me mirara, porque era un llanto que yo no podía controlar. En ese momento me hice a la parte de atrás, en un rincón, y me tuve que arrodillar. Y comenzó la misa, y yo no podía reponerme del llanto. En mi corazón resonaban las palabras, aquí el Verbo se hizo carne. Y la verdad es que pasó la misa, pero yo estaba en las manos de María y yo le decía, Madre, es que yo no te conocía, pero hoy tú me has dado la bienvenida a tu casita de Nazaret. Y María nos estaba abrazando a todos y era algo tan hermoso que yo no podía reponerme del llanto. Entonces se me acerca el guía judío, me abraza por atrás y me dice, te abrazó la madre, te ha atrapado María. Cuando él me dijo eso, me solté a llorar más y me dice, no te apures, tú quédate aquí todo lo que quieras. Yo me voy a llevar al grupo a la carpintería de San José. Cuando termine toda la visita, vengo por ti. Y se fue. Me quedé ahí cerca de 40 minutos solo. Entonces me abracé del mármol aquel, de aquella piedra que decía en latín, aquí el Verbo se hizo carne. Yo decía, Señor, este es un lugar teofánico, es un lugar santo, y no me cansaba de besarlo. Pasaron 40 minutos y yo seguía llorando. Yo no podía controlar. Yo decía, nunca en mi vida
me había pasado algo igual. Entonces yo estaba ahí postrado, llega otra vez el guía y me abraza otra vez por atrás y me dice, ¿todavía no te deja la madre? Y yo volteé a verlo con los ojos llorosos y me dice, no me digas nada, porque tus ojos y tu mirada me están diciendo que te atrapó la madre. Y yo lo volteaba a ver y con mi expresión le decía, pero tú no crees en María. Apenas pude hablar y le dije, pero María para ti no significa nada. Y me dijo, ¿seguro? Dice, yo sé lo que tú estás sintiendo, porque eso mismo lo he sentido yo en este lugar. Y quiero que sepas que es uno de mis lugares favoritos de la Tierra Santa cuando traigo peregrinos. Es verdad. Dice, aquí está la presencia de María. Dice, yo no sé qué pasa, pero este es un lugar divino, es un lugar santo. Le digo, sí, porque aquí es la casa de María. Nos abrazamos y me dice, ¿ya nos vamos? Y le digo, no, déjame volver a repetir la entrada con el grupo. Me dice, no se puede. Los padres franciscanos han cerrado y tú eres la última persona que estás aquí y tienes que salir. Y le digo, no, ve y dile al padre custodio que haga una excepción, que nos deje aquí durante la hora de la comida. Dice, no, no se puede. Bueno, pídele una prórroga, lo que sea, pero yo quiero estar de nuevo aquí. Pues fue con el padre guardián que estaba ahí y él vio ese diálogo y entendió lo que pasaba. Y dice, está bien, diles que se van a quedar solos, vamos a cerrar y van a salir por aquella puerta, pero que tengan mucho respeto del lugar santo. Pues cerraron toda la basílica y nos dejaron ahí. Nos metimos todo el grupo y seguimos cantando, orando. Y ahí fue donde yo por primera vez conocí el amor de mi madre. Cuando el hermano Fernando Vargas hace unos meses me dijo, queremos que nos compartas el tema, la contemplación del misterio de la encarnación. Inmediatamente me acordé de ese momento en el que pude yo ya no conocer a María por los textos sagrados, ni por libros, ni de oídas, sino por aquel regalo que mi madre me dio en su propia casita. Si ustedes me dijeran de la Tierra Santa, ¿en qué lugar te quedarías? Yo me quedaría a vivir en la casa de María a los pies de mi madre. Es el lugar más bello, es el lugar más hermoso, porque ahí está María. Démosle un aplauso a María, porque ella se merece mucho más. Es nuestra madre hermosa, nuestra reina mamá, nuestra reina mamá. Así que hoy vamos a hacer una meditación de la palabra de Dios, del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Si ustedes traen Biblia, yo les voy a pedir que la abramos juntos en el capítulo 1, justo en el momento de la anunciación, cuando el Verbo se hizo carne. Y dice el versículo 26 del capítulo 1 de San Lucas, al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
y reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses, la que todos tenían por estéril, porque para Dios nada hay imposible. Entonces dijo, entonces María dijo, fiat mihi, fiat mihi, hágase en mí según tu palabra. Fiat mihi, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Cuando María dijo fiat, cuando María dijo hágase en mí según tu voluntad, le permite al Verbo hacerse hombre. Es mediante el fiat de María que en ese momento preciso el Verbo eterno del Padre descendió al vientre purísimo y virginal de nuestra Madre Santísima. Fue precisamente en ese momento cuando María dice sí, hágase fiat mihi. En ese momento el fiat de María se funde con el fiat divino, el fiat de la potencia divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se fusiona con el sí de María. Y en ese momento se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. En ese momento se cumple el protoevangelio de Génesis 3:15, cuando Dios Padre, dirigiéndose a Eva, le dice: pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la serpiente, y tu descendencia aplastará la cabeza del dragón infernal. Cuando María dice fiat, cuando María dice hágase, en ese momento empieza a aplastar con su pie inmaculado la cabeza del dragón infernal, porque en ese momento María se convierte en la nueva Eva. En ese momento en su vientre está Jesús, nuevo Adán, y ahí María, nueva Eva, Jesús, nuevo Adán, están dando comienzo por el sí de María a una nueva humanidad, a un nuevo Génesis, a un nuevo comienzo, a un nuevo orden, porque justo en el momento en que el Verbo desciende para tomar carne de la pequeña humanidad de María, toda santa, toda pura, toda inmaculada, única, perfecta y elegida desde toda la eternidad por Dios Padre. Cuando María dice sí, el Verbo se encarna. Y en ese momento, el Verbo de Dios, haciéndose hombre sin dejar de ser Dios, queda concebido en la única persona del Verbo encarnado, en el vientre purísimo y virginal de nuestra Madre Santísima. En ese momento el cielo bajó y se produce el beso de la paz entre el cielo y la tierra. Porque era el momento que desde toda la eternidad y desde aquel día oscuro en que Adán y Eva rompieron la alianza con Dios en el paraíso, aquel día en que la humanidad quedó sumida en la completa tiniebla y lejos de la vida de Dios, la humanidad desnuda y desamparada, la humanidad totalmente llena de pecado y de oscuridad, desde aquel entonces, el amor infinito del Padre
había pensado en María para dárnosla por madre y en ella darnos al nuevo Adán. Y desde aquel día, toda la historia de la salvación, desde el momento que Dios Padre nos da la esperanza contra toda esperanza de Génesis 3:15, todo lo que va a acontecer es para que venga Jesús. Pero comienza la triste historia de Dios al ver un mundo perdido, sin Dios, sin fe, sin esperanzas, todo entenebrecido. Entonces Dios Padre empieza a caminar con premura, preparando toda la humanidad para el gran acontecimiento. Entonces empiezan a surgir las etapas de la historia de la salvación. Y viene Abraham, y viene Isaac, y viene Jacob, y viene Moisés, y Josué, y los jueces, y los reyes. Y luego el pueblo es llevado cautivo al exilio en Babilonia. Y luego el Señor lo hace retornar con Esdras y Nehemías. Y luego viene la última batalla, la época de los macabeos, aquella lucha de defensa de la fe, y todo está ya listo para que llegue el Mesías. María, con sus oraciones, con su pureza, con su dignidad, desde la tierra llamaba al Verbo a encarnarse en su vientre. Y ella oraba en aquella casita de Nazaret, esperando el gran acontecimiento en que el Verbo descendería y tomaría carne, tomaría nuestra naturaleza humana. Como dice la Escritura, fue igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Y el Verbo se apresuraba a venir. Y cuando llegó la hora de Dios, cuando llegó el tiempo de que el Verbo bajara a la tierra para reconciliar cielo y tierra, en ese momento el cielo se abrió. Y el Verbo eterno del Padre se quitó el manto de la justicia divina y se puso el manto de la misericordia divina. Y envuelto en aquel manto, el Verbo, la palabra, el Logos, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, aguardaba el consentimiento de una mujer. Date cuenta, el consentimiento, el sí, el fiat de una mujer. Aquí, con asombro, tenemos que contemplar cuando nosotros vamos rezando el rosario, contemplando el acontecimiento sublime que nos debe dejar atónitos y perplejos, cuando en ese momento el cielo desciende al vientre purísimo y virginal de nuestra madre. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús nuestro Señor, toma humanidad, toma carne de la carne de María, nuestra madre. En ese momento María tiene que dar su sí, su consentimiento. Por eso, con asombro, el Papa Juan Pablo II, en la Tercio Milenio Adveniente, como preparación para el jubileo del año 2000, cuando nos pone a María para ser contemplada a lo largo de toda la fase preparatoria y la fase del gran jubileo, como la madre y la mujer eucarística, dice el Santo Padre, refiriéndose al misterio de la encarnación, dice: nunca en la historia de la humanidad una decisión tan importante había estado en las manos de la criatura y no en las manos del Creador. Y ahí Dios, en su omnividencia, en su omnipotencia, en su grandeza, Él, que pudiendo haber tomado la iniciativa y encarnarse, tuvo que respetar el sí de María, el consentimiento. Por eso, cuando el arcángel Gabriel se le presenta a la madre y le anuncia con estas bellas palabras: Dios te salve María, llena de gracia,
Jaire María, el Señor está contigo, porque estás toda llena de gracia, agraciada, bella, santa, purísima, inmaculada, porque el Señor está ya contigo. Se necesita tu consentimiento. En otras palabras, el arcángel Gabriel le dice a María: he venido de parte del Rey, el Altísimo, a que des el consentimiento, a que digas hágase, sí, amén, fiat, para que el Verbo se encarne en ti, pues ya está a mis espaldas, esperando tu consentimiento. Cuando María escucha aquello, quedó toda perturbada, quedó totalmente imbuida de la gracia del Espíritu Santo. Y ella, en el momento que dice fiat, el fiat divino se une y se hace uno solo con el de María. Y es mediante ese hágase de María que el Verbo se pudo encarnar en su vientre. Porque la gracia de María, que le venía del amor del Espíritu Santo, fue la que la capacitó y libremente la hizo decir: hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Y en ese momento, María, nuestra madre, apenas dice sí, se convierte en la esposa de Dios Espíritu Santo. En ese momento se convierte en la madre de Dios Hijo. En ese momento se convierte en la hija predilecta de Dios Padre. He aquí la hija predilecta de Dios Padre. He aquí la esposa toda santa del Espíritu Santo. He aquí la madre del Verbo encarnado. En ese momento, nuestra madre queda dentro de la Santísima Trinidad. Cuando María dice sí y el Verbo se encarna, se produce en el vientre de María, puro, santo y virginal, una explosión de luz, donde todo el cielo en ese momento se puso de pie y todos los ángeles se postraron. El cielo cantó, maravillado y estupefacto al ver la grandeza de ese Dios inabarcable, ahora totalmente concentrado en el pequeño espacio del seno virginal de nuestra Madre Santísima. Y ahí está todo Dios, dependiendo ahora de la pequeña humanidad de María. El inabarcable, el todopoderoso, ahora ha tomado naturaleza humana. Se encarnó. Y el Verbo se encarnó en esa explosión de luz, en nuestra Madre de la Luz, para darnos a luz al Salvador del mundo, el nuevo Adán. Y en esa explosión de luz, María queda hecha la Theotokos, la Madre de Dios. Como bien el Espíritu Santo, el esposo de María, en el concilio de Éfeso del año 431, el esposo, el Espíritu Santo, pone en los labios de todos los padres conciliares reunidos en el concilio ecuménico de Éfeso, declarar solemnemente a María como la Theotokos, la Madre de Dios por quien se vive, nuestra Madre, la esposa de Dios Espíritu Santo, la hija predilecta del Padre, y está toda llena de luz, porque el sol del divino querer, ha quedado encarnado en su vientre. Y Jesús toma humanidad, toma carne de María Santísima. ¿Para qué? Uno, para salvarnos. Porque al ver Dios Padre un mundo tan lacerado y perdido en el pecado, tuvo que venir a reconciliarnos. Pero el problema era dónde descender. En un mundo entenebrecido que yacía, como dice San Juan, bajo el poder de Satanás, ¿dónde descender?
¿Dónde tenía que descender el Verbo? ¿En quién tenía que encarnarse? ¿En quién tenía que tomar humanidad? Entonces el Verbo fue preparando el corazón de la madre. Porque para que el Verbo pudiera descender a la tierra, se necesitaba un pedacito de cielo. Y ese pedacito de cielo es nuestra Madre Santísima. Porque este pedacito de cielo es el nuevo paraíso, el nuevo Edén, el nuevo huerto, el nuevo jardín de Dios. Porque el primer Edén quedó frustrado por el pecado del hombre, manchado. Ahora el Verbo tenía que prepararse un nuevo jardín, un nuevo Edén, un nuevo paraíso. Y cuando el paraíso estuvo terminado y revestido de todas las flores, revestido de la creación y de la pureza de María, entonces el Verbo halló donde descender para encarnarse, con la misión de salvarnos, como bellamente lo expresa San Pablo en el himno cristológico de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11, cuando San Pablo, movido por el Espíritu Santo, en atención al Verbo encarnado, dice: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de su grandeza, haciéndose hombre. Y en su condición de hombre se hizo obediente y se hizo el servidor de los hombres, y su descendimiento fue más, porque en su porte de siervo de los hombres se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios Padre lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, el Kyrios de nuestra vida. Pero eso no pudo haber sido posible si no es por el sí de María. El Verbo se encarnó para salvarnos mediante su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre preciosa. Así que ese es el primer momento por el cual el Verbo se hizo carne. Segundo, se hizo carne para demostrarnos cuánto nos amó. Y que veamos a través de la contemplación del misterio del rosario, cuando estamos en este primer misterio gozoso, de alegría, de júbilo, cuando el Verbo se encarna, contemplemos a través del corazón de nuestra Madre ese exceso de amor sublime y único, de que ese Dios inabarcable ahora ha tomado naturaleza divina, con la misión de salvarnos y reconciliarnos por medio de la Madre. Tercero, para que todos nosotros, dándonos cuenta de la salvación, de la nueva Eva y del nuevo Adán, y de ese exceso de amor por el sí de María, el Verbo, al tomar carne, naturaleza humana, quería que participáramos de naturaleza divina, de filiación divina. Por eso el Verbo se encarnó para devolvernos la filiación. Otra vez somos hijos de Dios, y para volver a ser hijos de Dios, porque habíamos perdido la filiación divina cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, la rompieron por el pecado original. Pues ahora, por medio de la encarnación, el Verbo eterno del Padre necesitaba una mujer para dárnosla como madre. Y ahí comienza nuevamente la filiación divina a unirse con Dios Padre por medio del vientre de María. El Verbo se encarnó. Cuarto, para que nos demos cuenta que en el momento que Jesús, el Verbo de Dios, se encarna en este vientre santo y purísimo, en ese momento, cuando María dice fiat, el Verbo queda concebido. Pero no solamente el Verbo. En ese vientre santo, cuando es concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo, el Verbo de Dios en María, nos concibió a todos. Y en ese momento, la maternidad divina de María se completa con su maternidad espiritual. No solamente es la madre de Jesús, el Hijo de Dios, también se convierte, como dicen los santos padres de la Iglesia, esta madre, la nueva Eva, se convierte en la madre de todos los vivientes. He aquí la nueva Eva, la madre de todos los vivientes. No solamente quedó concebido Jesús, sino todos nosotros. Porque en ese momento arranca la nueva humanidad, el nuevo Génesis, el nuevo orden establecido por Jesús y por María. ¿Te das cuenta de toda la riqueza sublime, esplendorosa, que nosotros cuando tomamos el rosario en nuestras manos y empezamos a contemplar el misterio del Verbo encarnado, todo lo que trasciende ese misterio? Pero ese misterio no lo podríamos comprender, asimilar, meditar y contemplar si no es mediante la ayuda del corazón santo, del corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima. Porque en el corazón de nuestra Madre están ocultos todos los misterios de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando tomamos el bendito rosario en nuestras manos y empezamos a meditar y a contemplar, es mediante la ayuda, la gracia, el abrazo de María, que nosotros podemos entrar en el vientre de María. No quedarnos fuera, sino entrar para que desde dentro de ese vientre en el que fuimos concebidos y que también fue concebido, encarnado el Verbo de Dios, desde ahí comprendamos la dimensión que nos trasciende este santo misterio. Cuando meditamos este misterio, deberíamos hacerlo de rodillas. Porque cuando aquí en la tierra, escúchenme bien, cuando aquí en la tierra tú estás rezando, estás recitando, contemplando, amando el misterio de la encarnación, todo el cielo se postra. Y María va contigo. Y para que puedas entrar en ese sublime misterio, María abre sus manos y te coloca su velo de pureza. Porque si no somos revestidos de la pureza de María, no podemos entrar en la dimensión de este santo y sublime misterio. Entonces María nos abraza y nos mete en su vientre y te hace partícipe de esa creación que se suscitó hace 2 milenios en su vientre cuando ella dijo fiat. Cuando María dijo fiat, se abrió el cielo. El cielo prorrumpió en alabanzas, pero el infierno se precipitó y el mismo Satanás y todos los demonios lloraron, porque vieron perdidas sus fuerzas, sus tropas, sus legiones. Ya no podrían nada, porque toda la humanidad fue concebida justo en el momento de la encarnación del Verbo de Dios. En ese momento el demonio entendió que estaba ya de pie, firme, inquebrantable, la toda santa, la inmaculada, que con su pie santo aplastaría, decapitaría, destronaría a Satanás y todas sus huestes de los hijos del reino. Y a partir del fiat de María se inaugura el reino de Dios. A partir del sí de María, del hágase de María, se instaura el reino de Dios, de Cristo, en el corazón de los hombres. Y es posible la salvación de los hijos. Vean todo lo que acontece en ese solo sí de María. La potencia,
la santidad, la divinidad que contiene el hágase de María, que hizo posible que el Verbo, siendo Dios, se hiciera hombre, sin dejar de ser lo que es, en sus dos naturalezas divinas, humana y divina, divina y humana. Y ahí el Verbo comenzará su historia para empezar a redimirnos y volvernos al Padre por medio del corazón de la Madre. ¿Tú crees que cuando estábamos en la casa de María, teniendo presente toda esta revelación que nos otorga la Sagrada Escritura acerca de nuestra Madre, en el capítulo 1 de San Lucas, el misterio sublime de la encarnación, podíamos llegar a ese lugar teofánico, a ese altar donde está la piedra de mármol que dice, aquí el Verbo se hizo carne? ¿Tú crees que podíamos llegar de una forma fría, tocar y vámonos? No, no se podía. Por eso no nos queríamos ir de ahí. No podíamos dejar la casa de María, porque para mí en ese momento ver esa pequeña gruta que se conserva muy bien y que tiene una bóveda así, una circunferencia, cuando yo estaba ahí, ¿saben dónde me sentía? En el vientre de María. La casa de María es su vientre. Y todo peregrino que visita la casa de María entra al vientre de María y ahí María te da un nuevo alumbramiento espiritual. Eso fue lo que nos sucedió. María nos dio un nuevo alumbramiento espiritual en el justo lugar de la encarnación del Verbo de Dios. Por eso aquel guía no se equivocó al decir, siempre que vengo con peregrinos, este es mi lugar favorito. No sé por qué. Él no lo sabía, pero nosotros sí lo sabíamos. Porque cada vez que ese judío se acercaba a la casa de María, se estaba metiendo en el vientre purísimo y virginal y sentía la pureza, las delicias, la gracia, la santidad, la paz, el amor que envuelve a todos los peregrinos. Pero nos dimos cuenta por el amor de María en su encarnación del Verbo en su vientre, que eso sucede no solamente allá en el Medio Oriente, en Tierra Santa, en Nazaret, sino que ese mismo misterio te lo puedes traer a tus manos cada vez que tomas el rosario. Porque cada vez que tomas el rosario y comienzas a meditar este misterio, el Espíritu Santo, el esposo de María, te transporta espiritualmente a la casita de Nazaret. Por eso, cada vez que rezamos el rosario, María nos vuelve a dar a luz. María tiene un alumbramiento y volvemos a nacer por medio del Verbo y de la Madre a una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que sucede. Por eso es importante pedir a María que nos cubra con su velo de pureza para que con sus mismos ojos, con los ojos de María, podamos contemplar el misterio del Verbo encarnado. Si no es mediante los ojos, mediante el corazón y el velo de la pureza de María, será imposible contemplar el misterio del Verbo encarnado. Por eso yo bendigo y alabo aquel día en que nuestra Madre nos permitió pisar su casita. Y bendigo de corazón ese día, porque ese día yo nací al amor de mi madre. Ahí vi llorar a muchos muchachos. Ahí vi llorar a muchos jóvenes y adolescentes. Y el mismo sacerdote que celebraba la Eucaristía, él tenía que darle espalda al lugar. Y dice, no puedo darle espalda, porque este es un lugar santo. Y el sacerdote estaba celebrando de lado el santo misterio de la Santa Eucaristía. Solamente en el momento de la consagración pudo darle la espalda a la casa de María, porque decía, no me siento digno,
de estarle dando la espalda, porque esa casita es el lugar donde bajó el Verbo y ahí se hizo carne del vientre purísimo y virginal de nuestra madre. El sacerdote y todo el grupo estábamos totalmente entregados. No queríamos que terminara esa misa. Era única. Los muchachos con guitarras empezaban a cantar el Jaire María, el Alégrate María y el Ave María. Y eran cantos y el padre franciscano con la mano nos decía otro y otro y otro. Y era una misa que se prolongaba porque estábamos ahí muchísimos jóvenes y todos traíamos banderas mexicanas y las poníamos al pie del altar. Le decíamos, Madre, te consagramos nuestra patria mexicana y el mundo entero, porque en este lugar y en tu vientre el Verbo se hizo carne. Y fue una experiencia única e irrepetible. Cuando fui al año siguiente, ¿quién creen que estaba para recibirme en el aeropuerto? Mi amigo el judío. Nos abrazamos, nos subimos al autobús y déjenles cuento qué pasó, porque con esto voy a terminar. Apenas nos subimos al autobús, ahí en Tel Aviv, arranca el camión y dice, tenemos aproximadamente 2 horas de camino por todo el Mediterráneo hasta llegar a Galilea, donde nos esperan para comenzar la peregrinación. Entonces el guía agarra el micrófono, se pone de pie enfrente de todo el camión, adentro, y dice, ¿qué les parece si para aprovechar bien el tiempo e irnos preparando, entonces mete la mano a su chaleco y saca un rosario? El guía judío dice, ¿qué les parece si vamos rezando un santo rosario? Yo estaba delante viéndolo, casi con lágrimas en mis ojos, y me volteé a ver y me dice, sí, Pepe, el rosario. Y yo voy a decir el primer misterio. Dice, no se me olvida lo que hace un año atrás te regaló María. Pues yo también quiero ese regalo para mí. Y todo el camino nos fuimos rezando el rosario y él con nosotros. A los días siguientes, cuando llegamos a la casa de María, ahora no solamente era yo el que lloraba, él también lloraba. Y me dice, ¿ves por qué me gusta venir al lugar de la encarnación? Porque aquí está la presencia de la Madre, porque aquí está María. Dice, no me digas nada, yo soy judío, pero también amo a esta mujer, me dice, porque tiene algo especial, porque es la Madre de Jesús. Y si es la Madre de Jesús, también es mi Madre. Ahí nos abrazamos, lloramos y le digo, no cabe duda que nuestra Madre es el punto de unión entre judíos, musulmanes y católicos, porque María es la que dará la unidad, porque ella es la madre, y donde está la madre hay fuente de unidad. No es de casualidad que de toda la concentración de católicos en Tierra Santa no están en Belén ni en Jerusalén. La mayor concentración de católicos en la Tierra Santa están en Nazaret, porque ahí está la madre. Y donde está la madre, en torno están los hijos. Ahí en Nazaret está la mayor concentración de católicos de todo Israel. Y ese es un signo que nos dice que María vino a congregarnos y formar un solo pueblo, el rebaño del único pastor y guardián, nuestro Señor Jesucristo. Quedémonos con esta meditación, llevémosla en el corazón y no te olvides que fue mediante el sí de María que tú y yo volvimos a la vida. Fue mediante el hágase de María que comenzó un nuevo Génesis, que fue mediante el fiat mihi de María que se dio comienzo a una nueva humanidad, y fue en su vientre puro, santo y virginal que todos nosotros volvimos a nacer a la vida nueva de los hijos de Dios.